segundos. Vayamos iniciando. Recording in progress. Bueno, entonces ayer por problemas de conexión no hemos podido terminar de hablar sobre todas las características del dolor. Habíamos comentado entonces que cuando tenemos que describir el dolor utilizamos un mnemotécnico que es Alicia Redusa. Ya habíamos descrito en qué consistía la A, que era aparición. L habíamos dicho que era localización. Y precisamente por eso hacíamos la segmentación en abdomen. En tórax tenemos que hablar algunas cosas también. Enseguida vamos a citar esto. Y es irradiación. C es carácter. Mucho cuidado con este término. Carácter no es lo mismo que características. Todo lo que están viendo en este instante son características del dolor. Pero cuando hablamos de carácter del dolor, es tipo de dolor. Enseguida vamos a hablar. Intensidad. Y finalmente, atenuantes o exacerbantes. Fre es frecuencia. Du es la duración. SA son dos palabras por si acaso. Son síntomas asociados. Y H es el horario. Entonces, eso es Alicia Fredusa. Aparición ya hemos comentado si es que es progresivo, si es que es súbito. La localización, una localización específica, no podemos decir dolor en abdomen. ¿En qué parte del abdomen? En algún momento sí van a tener que decir dolor mal localizado en abdomen, inespecífico en abdomen, o a veces un dolor sordo abdominal. ¿Qué significa esto de sordo? Que no podemos localizar adecuadamente. ¿Saben o se les viene a la cabeza alguna forma para poder saber si es que el dolor es localizado como tal o es difuso? Esto en la consulta al paciente, por supuesto. Doctor, ¿podría ser que el dolor localizado lo podamos, o sea, encontrar mediante la palpación, como nos explicaba con la mano? Ya, pero preguntando a tu paciente exactamente dónde le duele, ¿cómo podrías identificar si es que el dolor es localizado, bien localizado o es difuso? Solo preguntando. Una forma es, con un dedo, señale el lugar donde le está doliendo. Y el paciente, en vez de utilizar un dedo, posiblemente utiliza toda la palma de la mano. O si finalmente va a utilizar un dedo, va a hacer como una circunscripción. Va a ser un círculo en una región extensa. Ahí se dan cuenta entonces que el dolor no es localizado. Ahora, si es que con un dedo colocan específicamente en un punto, sabemos que el dolor es localizado. Entonces, dense cuenta que esto es importante también que podamos preguntar.
No es simplemente, ¿dónde le duele? En el brazo. Ah, ya. ¿Le dolerá todo el brazo? ¿Será tercio proximal, tercio medio, tercio distal? ¿Será un punto específico donde tiene el dolor? Todo ello nos va a ayudar a hacer diagnóstico. No es lo mismo que tenga un dolor inespecífico en brazo, que hasta incluso puede estar en relación con una lesión nerviosa, a que tenga que tener un dolor en un lugar específico, que puede ser una tendinitis fácilmente. Entonces, esto de la localización, por favor, sean muy exigentes en definir un segmento específico. Irradiación. Esto es hacia dónde se va el dolor. No sé si en algún momento les han hablado sobre el tipo de dolor que desencadena el infarto agudo del miocardio. ¿Saben cómo es ese dolor de infarto? Bueno, se lo describe como un dolor opresivo precordial, pero que puede tener irradiación. Irradiación hacia el hombro izquierdo, hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello, hacia el mentón, en algunos casos incluso hacia la espalda. Entonces, eso es irradiación. El dolor, ¿hacia dónde se va? Hacia dónde, permítanme nuevamente este término, irradia. Entonces, eso es lo que tendremos que describir. Por supuesto que también el tipo de dolor que vaya a percibir el paciente y la irradiación nos puede orientar a un diagnóstico. Carácter. Ahora sí viene la parte un tanto compleja de todo lo que es dolor. No es la única, por si acaso, pero es una de las no, características que más cuesta obtener información. Cuando hablamos de carácter, aquí tenemos que dar ejemplos, porque una de las preguntas más comunes que se realiza en carácter es, ¿cómo le duele? Y a veces la respuesta que nos da el paciente, como dolor, que estamos en lo mismo, estamos en nada. Pero nosotros podemos dar ejemplos. ¿Cómo es el dolor que usted percibe? Es como si le estuviese quemando, pinchando, apretando, palpitando, clavando algo. ¿Cómo es el dolor? Ah, en función de eso nos dirá el paciente, como si me estuviesen apretando, así siento. O le pueden decir como si retorciera algo y luego alivio. Ese es un tipo cólico. Entonces, eso es carácter. Y vamos a ver que necesitamos también describir carácter. Un dolor pulsátil, en una cefalea pulsátil, por ejemplo, en región occipital se asociará más con una hipertensión arterial y no así con migraña, porque la migraña va a tener una localización frontal, pero el tipo de dolor es un tanto más opresivo y se le denomina racemoso. ¿En qué consiste eso? Viene de racimo de uva, ¿no? Es extendido, podríamos decir, en toda la frente. Entonces, dense cuenta que el carácter es muy importante también. Un dolor cólico es mucho más frecuente en una colecistitis, por ejemplo, una litiasis, en la que la vesícula se contrae y provoca el dolor tipo retortijón, como si se estuviese retorciendo, y luego se relaja la musculatura y ahí viene un tanto el alivio. Entonces, eso es lo que tendremos que tomar en cuenta también. Otro punto complejo, intensidad. A veces nosotros cometemos el error de utilizar, sí, la escala visual análoga del dolor del 1 al 10, pero lo aplicamos de mala manera. Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Y a veces el paciente puede estar con un dolor leve. Y ahí viene la duda del paciente. ¿Qué le digo? Si le digo leve, posiblemente me despacha a mi casa. Ahora, si le digo intenso, creo que me va a poder atender. Ya, le diré que está doliéndome mucho y no es cierto. O finalmente el paciente puede considerar que en ese instante le está doliendo mucho y nos dice intenso. Y esto también es importante para diagnóstico, por supuesto.
Entonces, una de las mejores formas para poder tener un dato más certero en referencia al tipo de dolor o a la intensidad de dolor que se tiene es preguntarle al paciente cuál ha sido el peor dolor que ha experimentado en la vida. Y el paciente nos va a hacer una comparación con algún tipo de dolor que tuvo. Entonces, nosotros vamos a considerar como parámetro de este dolor, es el más intenso que ha tenido, como 10 y cero que no tiene dolor. Entonces, una vez que ya hemos definido eso, le preguntamos al paciente, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Considerando que 10 es este dolor el que ha percibido, el peor que ha sido toda su vida, y cero que no hay dolor. En ese caso, lo que nos dirá el paciente, me está doliendo, bueno, un 5. Bueno, es un dolor moderado. Ya no es un dolor intenso como en algún momento el paciente puede haber pensado, o finalmente puede ser leve, o se confirma que es intenso. Y a veces lo que nos dice el paciente es, no sé, nos puede decir el peor dolor que he sentido en la vida ha sido el dolor de muelas. Ya muy bien. Y ahora este dolor del 1 al 10, considerando 10 el dolor de muelas y cero que no hay dolor, ¿cuánto le duele? Este dolor es peor que el dolor de muelas. Tenemos nuevo parámetro entonces. Es dolor intenso. Y ese va a tener la máxima calificación. Entonces, la forma que tendríamos que utilizar para poder identificar la intensidad. Aquí he cometido un error. Bueno, tampoco vamos a decir que es un error, ¿no? Intensidad debería ir después de localización y después de carácter tendría que venir irradiación. Pero enseguida les voy a decir por qué podría ser correcto o podría ser incorrecto. Enseguida les comento. Atenuantes o exacerbantes. Esto significa con qué se alivia el dolor. Puede ser tomando algún fármaco, puede ser adoptando una posición, realizando algún tipo de ejercicio. Eso puede aliviar el dolor. Y en exacerbantes es, ¿qué es lo que empeora el dolor o finalmente qué es lo que desencadena el dolor? Si hay algún tipo de factor que provoca el dolor y lo inicia, eso es lo que tendremos que anotar en ese acápite. Ahora pasamos al, bueno, entre comillas, apellido de Alicia, Fredusa. Fre se relaciona a la frecuencia. Cada cuánto duele. Puede ser un dolor constante, puede ser un dolor intermitente, un dolor recurrente. Entonces lo que vamos a ver es que el dolor puede ser todo el tiempo, puede ser eh, que se presentan los picos, baja la temperatura, pero no llega a la normalidad, se mantiene elevado y nuevamente incrementa. Y finalmente podemos encontrar un dolor que inicia, disminuye, desaparece prácticamente y después de un tiempo nuevamente se presenta. Entonces eso es lo que tendremos que ver. ¿Cuánto es su frecuencia? ¿Será que desaparece el dolor? ¿Será que se mantiene? ¿Será que es constante? Eso es lo que escribimos en frecuencia. La duración. Cada vez que empieza a doler, ¿cuánto tiempo dura? A veces son dolores pasajeros que pueden durar unos cuantos minutos ya. Otros dolores son más prolongados, pueden durar horas y otros que son constantes. Síntomas asociados. Acá viene un nuevo dolor de cabeza, porque podemos estar hablando de un paciente con un cuadro gastroentérico en el que hay dolor abdominal, que ya lo hemos descrito con todo esto de lo de Alicia. Y en síntomas asociados le preguntamos, además de este dolor, ¿hay alguna otra molestia? Y nos puede decir, sí, ha habido náuseas, o siento que estoy ardiendo en fiebre, o malestar general, o he vomitado, o estoy con diarrea, no lo sé. Pero como les digo, acá es un lugar importante porque el paciente nos puede decir, además del dolor de estómago, hace unas 4 horas ha empezado el dolor de cabeza. ¿Qué haremos con esto de dolor de cabeza? ¿Qué se les ocurre?
O ahí quedó. Anotamos cefalea, listo, horario. ¿Sí? Bueno, lo que viene a continuación es horario. ¿En qué instante del día se presenta el dolor? O hasta incluso podríamos decir, se presenta con mayor intensidad. Puede ser por la mañana, a mediodía, por la tarde, en la noche. Eso es lo que tendremos que escribir en horario. Pero en síntomas asociados, cefalea. ¿Qué tenemos que hacer ahora con cefalea? Nada. Les decía que es un dolor de cabeza extra esto, porque si nos asocia otro tipo de dolor, hay que describir el dolor con todas sus características nuevamente. Vale decir, de la cefalea, otra vez, aparición, localización, intensidad, carácter, irradiación, atenuantes, exacerbantes, frecuencia, duración, síntomas asociados y horario. Y esperemos que en síntomas asociados no nos diga, ah, y empezó a dolerme el hombro, porque si hay dolor en hombro, nuevamente, Alicia Fredusa. Y pueda que empiece a dolerle la garganta, Alicia Fredusa. Y me está doliendo ahora el tobillo, Alicia Fredusa. Y así, siempre cuando haya dolor asociado. Ahora, no frecuentemente vamos a encontrar pues varios tipos de dolor. Los más frecuentes, si es que es un cuadro abdominal, puede ser con cefalea. Pero no se presenta cosas más complejas. ¿Está claro esto de lo de Lisa Fredusa? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué les decía hace un instante que, bueno, he cometido un error, pero bueno, tampoco es que he cometido un error? O sea, cometí un error, pero no. Es que esto de Alicia Fredusa, si bien tenemos este mnemotécnico, nos ayuda simplemente a no olvidarnos una característica de dolor. Vayamos a un pequeño ejemplo. Voy a hacerles aquí una redacción de una historia de enfermedad actual, solo referido a dolor por si acaso, ¿ya? Y ustedes me van a decir si es correcto o está mal lo que he descrito. ¿Qué más podemos explicar acá? Mm, Listo. ¿Está bien redactado esto o hay errores? Hablamos de un paciente que refiere cuadro de 24 horas de evolución caracterizado por dolor abdominal de moderada intensidad, localizado en epigastro, irradiado hacia espalda, de tipo urente
De inicio paulatino, desencadenado por la ingesta de alimentos, que dura 2 horas, predominantemente postprandial, acompañado de náuseas que no llegan al vómito. Otra cosa importante, por favor, si es que encuentran algún término que no comprenden, háganmelo saber, porque para eso estamos, están aprendiendo ustedes y nosotros estamos ayudando a su aprendizaje. Entonces, si hay algún término que no conocen, me lo hacen saber para que les explique. Ahora, si es que en algún momento podría ocurrírseme generar una tarea, bueno, ya es otra cosa, pero generalmente no sucede eso. Es decir, conmigo no es tanto de no sé tal cosa, ah, ya, bueno, tarea. ¿O qué es tal cosa? Ah, no sabes, bueno, tarea. No, tengo que explicarles, porque de lo contrario quedamos con vacíos y eso perjudica simplemente a nuestro avance. ¿Hay algún error acá? ¿Faltará algo? Hoy están medio calladitos, no sé qué pasó. Vayamos viendo entonces. Esta es una redacción correcta, pero si se dan cuenta no sigue el orden de Alicia Fredusa, porque debería haber comenzado con la aparición, como ha iniciado, y no comienza así. Nos habla de la intensidad, pero eso no significa que esté mal. Como les digo, Alicia Fredusa nos ayuda a recordar y a ordenar nuestras características de dolor. Pueda que alguno de los datos no lo encuentren y no se martiricen con querer sacar información pese a que no hay. Alguno de los datos pueda que no lo tenga. Vamos a un ejemplo. Duración. No sabe el paciente cuánto dura. O pueda que no sabe exactamente cada cuánto le viene. Solamente sabe que son varias veces al día. El horario pueda que no tengan un dato específico. Entonces, no se torturen con esto. Pero eso sí, traten de sacar la mayor información posible. Entonces, vayamos viendo qué datos hemos ido anotando. Nos habla moderada intensidad. Entonces, la intensidad ya está cubierta. Localizado en epigastrio. La localización también está considerada. Irradiado hacia la espalda. La irradiación hemos considerado. Tipo urente. Carácter cubierto. Inicio paulatino. Aparición cubierta. Desencadenado por la ingesta de alimentos. Atenuantes exacerbantes cubiertos. Alicia ya está, pero veremos si es que Fredusa hemos dado datos. Dura 2 horas. Duración. Postprandial. Y vamos a ver que este postprandial podrá ser frecuencia, pero también puede ser horario. Doctor, ¿podría explicar ese término de postprandial, por Claro favor? que sí, Steph, por supuesto. Cuando hablamos de postprandial es después de alimentos. Cuando hacemos diagnóstico para diabetes mellitus, por ejemplo, vamos a ver que es una glucemia en ayunas y una glucemia postprandial. Significa que ha habido una ingesta de alimentos. ¿Cuánto antes de la muestra? No lo sabemos, pero ya ha habido una ingesta de alimentos. O podemos tener el dato como tal, pero estamos tomando la muestra después de que el paciente ya comió algo. Entonces, cuando hablamos de predominantemente postprandial, es que se produce cuando el paciente ingiere algún alimento. Eso significa postprandial. ¿Quedó claro, Stephanie? Sí, doctor. Perfecto. Y finalmente nos dice acompañado de náuseas que no llegan al vómito. Síntomas asociados cubiertos. Ah, entonces había estado todo Alicia Fredusa, pero está en otro orden. Es válido. No se compliquen con esto de es que no ha puesto en orden. Sería mejor que esté en orden porque es interesante cómo tenemos este mnemotécnico porque la aparición, bueno, es desde donde comenzamos, ¿no?
Es como en algún caso se dice, comencemos por el inicio. Parecería ya obvio, pero bueno, no siempre es así. En este caso, la redacción no comenzó por dónde apareció el dolor. Habla más sobre algunos datos que puede ser más relevante para el explorador, como la intensidad, la localización, la irradiación y el tipo. Eso es lo que más le llama la atención al explorador. Y pone un tanto como segundo plano el inicio, qué tipo de inicio tenía. Incluso el inicio podría ir casi al final, porque no le da tanta importancia. Entonces, esto incluso depende mucho de la importancia que se le esté dando a cada una de estas características. Entonces, por eso les digo, no se compliquen si es que alguna redacción no está en el orden de Alicia Fredusa. Consejo para ustedes, utilicen ese orden, porque además nos ayuda a cubrir todas las características. Le dicen Alicia Fredusa, aparición, si ya lo he hecho. Después viene intensidad. Me he olvidado localización. Entonces, tomen en cuenta eso. Pero no es una obligación de que tenga que describirse en el orden que tenemos acá. Puede ser distinto. Entonces, eso es lo que corresponde a dolor. Voy a borrar un instante a Alicia Freud. O mejor la vamos a elevar a un costado. Y voy a elevar un poquito esto. Voy a borrar las líneas que ya hemos cubierto. Que no llegan al borde. A las hace 5 horas presentó deposiciones líquidas no cuantificadas o no, sí, cuantificadas en volumen en fetas. No describió el contenido. Razón por la que acude al servicio de emergencias de hospital. Pueden poner el nombre del hospital como tal. Actualmente refiere que las náuseas lo dieron, pero el cuadro doloroso persiste. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos comentando sobre el inicio. Estamos hablando sobre la evolución. Fíjense qué es lo que nos dice. Y nos habla sobre la actualidad. Ahora es un hecho que al inicio considera toda la descripción de dolor. Eso es lo que nos está dando como para. Hasta ahí. Entonces, acá estamos cumpliendo lo que nos dice las partes de la historia de la enfermedad actual. Hay un inicio, sí, y da todos los datos. Hay una evolución. Vamos viendo qué ha sucedido desde el momento que ha iniciado el cuadro. Y nos habla sobre una actualidad, cómo está en este momento. Es así como tendríamos que redactar la historia de la enfermedad actual. Pero por favor, no dejen que se disperse la información. ¿A qué me refiero con esto? En muchos casos los pacientes les dicen, esto de lo de mi
de mi estómago que a veces me duele y me produce así diarrea. Ya desde tiempo tengo. Ha debido ser como hace unos 10 años que he tenido mi primera diarrea. Y a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que está comentando el paciente. Una cosa es que pueda tener antecedentes y otra cosa es que tengamos que redactar todo lo que nos dice el paciente. Nos habla de 5 cuadros diarreicos previos que tuvo desde hace 10 años. Pero ahora la pregunta es, ¿será que ese cuadro que hace 10 años ha comenzado persiste hasta este punto? ¿Vale decir que nunca ha remitido? Por supuesto que no. Pueda que haya presentado cuadros esporádicos, pero lo que nos importa ahora es el cuadro actual. Por eso dice historia de la enfermedad actual. No dice historia de las enfermedades pasadas. Nuevamente, puede considerarse un antecedente y podríamos en algún punto colocar antecedente de diarreas repetitivas. Listo. Pero no tener que estar describiendo todos las características de sus cuadros anteriores. Nuevamente, historia de la enfermedad actual. Nos tenemos que enfocar más en lo que está sucediendo ahora. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Creo que no. Indirectamente, y discúlpenme, nos estamos adentrando en semiología, pero bueno, ayer me decían que todavía no están avanzando en semiología. Y para proyecto integrador necesito que sepan historia clínica. Entonces, aprovecharemos un poco esto para que cuando les toque ya semiología, ustedes puedan tener una base y avanzar mucho más rápido. Porque esa es la idea también, aprovechar el tiempo que tienen y pues si es que ya hemos visto algo, no hacer perder tiempo, ¿no? Es que todo lo que estamos viendo ahora nos sirva para poder acelerar también el proceso en semiología. Bueno, ayer lo que nos quedaba pendiente era de tórax, cómo localizamos en tórax algo específico. Les decía, le está doliendo en la tetilla izquierda, que más o menos está por este lugar. Entonces, ¿qué es lo que haremos nosotros? No podemos escribir en la historia clínica, le duele la tetilla izquierda. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Escribir de otra manera. Y la forma de describir podría ser primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal. Cuarto espacio intercostal. Está en ese segmento, pero el cuarto espacio intercostal es bastante amplio. Línea medio clavicular. Eso es otra cosa. Entonces el dolor puede estar localizado en el cuarto espacio intercostal y la intersección con la línea medio clavicular o clavicular media, si lo decían que vale. Entonces está mucho más localizado. Pueda que el dolor se localice en este punto. Entonces, tercer espacio intercostal para esternal izquierda, porque esta línea que recorre por el borde externo del esternón se denomina línea paraesternal, al lado del esternón, si lo quieren hacer. Entonces, podemos describirlo así. Pueda que el paciente perciba dolor en plena costilla. Ahí, por ejemplo. Entonces, podremos decir, dolor localizado en tercera costilla del lado izquierdo, intersección con la línea axilar anterior. Entonces, utilizamos parámetros anatómicos que ya hemos conocido desde primer semestre para poder hacer una descripción adecuada de cada uno de los segmentos. Cada segmento tiene su nombre. A veces se comete el error de decir lesión eritematosa en brazo derecho. Y nosotros buscamos en el brazo derecho y no hay ninguna lesión eritematosa.
Eso sí, estamos encontrando un eritema en cara posterior del antebrazo, en tercio distal, pero en brazo no hay nada. Y preguntamos a quién ha descrito esta lesión. En brazo también había esta lesión que estamos observando en el antebrazo derecho. Y nos responde, no, pues es esto el del antebrazo. Pero ese es antebrazo, no es brazo. Entonces tengamos cuidado, por favor. Uno de los errores también frecuentes que se comete es pierna izquierda. Lesión ulcerativa en pierna izquierda, cara interna. Y nosotros vamos a buscar en la pierna izquierda, en la cara interna, alguna lesión ulcerativa y no encontramos nada. Y resulta que la lesión está en el muslo, cara interna. Y preguntamos, ¿en la pierna izquierda también existía una lesión? Y nos responde, no, se está viendo ahí. Ah, eso es muslo. Tengan cuidado, por favor, con localizaciones. Bueno, ahora sí pasemos, trataremos de acelerar un poquito esto. Antecedentes. Los antecedentes se van a clasificar los personales en patológicos y no patológicos. Los patológicos son relacionados a enfermedades o a algunos factores que pueden producir algún tipo de compromiso en el paciente. Hablamos de enfermedades pero que revistan alguna importancia. Porque si vamos a estar buscando cuántas veces se ha resfriado, no reviste mucha peligrosidad. Pero si es que el paciente ha tenido una internación por no lo sé, una pancreatitis aguda, a eso sí interesa, pues claro que sí. Accidentes, hospitalizaciones previas. En hospitalizaciones previas tendremos que decir por qué se lo ha hospitalizado. Y pueda que sea la misma razón por la de las enfermedades anteriores. Puede haber alguna enfermedad que requería internación. Intervenciones quirúrgicas, por supuesto. Tratemos también de dar fechas aproximadas. Tuvo una hospitalización previa por una descompensación diabética, por ejemplo, un coma diabético. ¿Hace cuánto? Hace 5 años. Anotemos, por favor, hace cuánto fue la hospitalización o las intervenciones o la anterior enfermedad, incluso de enfermedades anteriores, si es que todavía están presentes o se han curado. Porque pueden decir, de enfermedades anteriores así, hace 7 años se le ha diagnosticado de diabetes mellitus. Se supone que todavía es paciente diabético. Es más, lo que siempre les comento, en el momento que se hace diagnóstico, por ejemplo, de diabetes mellitus, el paciente va a ser diabético hasta morirse, por más que sus niveles de glucosa en ayunas estén dentro de 70 y 100 miligramos por decilitro. Por más que suceda eso, el paciente diabético va a ser diabético toda la vida. Que pueda tener un excelente control, eso es otra cosa. Pero de todos modos, el paciente diabético es diabético hasta que muera. Vacunas. Los esquemas actualmente ya están completos, ¿no? La generación, por ejemplo, de ustedes, todos tienen vacunas. Ya desde mi generación vienen las vacunas completas. Entonces, va a ser muy raro que un paciente en este rango no tenga las vacunas. Va a ser muy raro. Cuadros de alergias importantes, porque a veces hay alergia a fármacos y tal vez el fármaco que nosotros necesitamos utilizar sea el que tiene hipersensibilidad. ¿Qué pasaría si es que ustedes quieren administrar penicilina por primera vez y le preguntamos al paciente si es que tiene alergia a la penicilina? Y nos dice, no, nunca me han puesto penicilina. En este caso, ¿haremos prueba de sensibilidad? Doctor, no escuché bien, perdón, mi internet está mal. ¿Podría volver a repetir la pregunta? Que en el caso de alergias, necesitamos saber los antecedentes para no cometer el error de utilizar un fármaco al que puede tenerle alergia. Entonces, se nos ocurre utilizar penicilina y vamos a usarlo en vía intramuscular. Y le preguntamos al paciente si es que tiene alergia a la penicilina y nos dice que nunca ha recibido penicilina, que va a ser la primera vez, o sea que no sabe. En este caso, hacemos prueba de sensibilidad.
Sí, doctor. ¿Por qué? Porque podemos cometer el error de introducirle un fármaco en el cual podría haber la posibilidad de un 50% en que es alérgico, cual podríamos complicar su estado. Ya. Pero confirmamos que nunca, nunca en la vida había recibido penicilina. ¿Es adecuado hacer la prueba de sensibilidad o no? ¿Y por qué? Vamos a ver que en la primera exposición como tal, si nosotros hacemos prueba de reacción, no vamos a obtener respuesta alguna. Y es porque primera vez se está exponiendo al fármaco. Para producir una alergia, tiene que haber un proceso de sensibilización. ¿Qué significa esto? Que la persona tiene que tomar contacto con el fármaco. Este fármaco va a producir una respuesta. Y en función de esta respuesta, es que se va a producir la hipersensibilidad o no. Entonces, la primera vez, si es que está confirmado que nunca recibió el fármaco, no va a ser peligroso, pero va a ser clave. ¿Por qué? Porque va a ser el periodo en el que se puede generar sensibilización. La segunda vez que reciba el fármaco, tenemos obligación de hacer prueba de hipersensibilidad, porque pueda que no salga positiva. La razón, en la primera exposición ya se sensibilizó el cuerpo, ya conoció al fármaco, ya preparó anticuerpos contra él, y en la segunda vez que se tenga que administrar el fármaco es donde se produce la respuesta alérgica. Entonces, mucho cuidado. A veces en la primera vez que se les administra un fármaco, se les hace la prueba de sensibilización. Ah, todo perfecto. Usted puede recibir sin ningún tipo de problemas este medicamento y el paciente confía en ello. Y en la siguiente administración se le pregunta, ¿tiene alergia a algún medicamento? No. ¿A penicilinas por si acaso tiene alergias? No, 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 nada, ya he recibido y no, tranquilo, incluso me han hecho una prueba y todo bien. Ah, perfecto, administramos la penicilina y el paciente puede terminar con un shock anafiláctico incluso. Entonces, a partir de la segunda exposición es donde tenemos obligación de hacer pruebas de sensibilidad. Ahora, si durante su vida ha recibido, no sé, 10 veces el fármaco y nunca produjo ningún tipo de respuesta, confirmado que no hay sensibilización y no hay hipersensibilidad a este principio activo. Tengan mucho cuidado, por favor. Transfusión es clave, porque vamos a ver que hay enfermedades que se pueden transmitir por sangre. Además que también nos da una idea de la salud del paciente. ¿Por qué está recibiendo o por qué ha recibido una transfusión? En algunos casos puede estar directamente relacionado con otros antecedentes, como hospitalizaciones previas, intervenciones quirúrgicas o accidentes que pueda haber tenido el paciente. Entonces, nos va a ayudar. Imagínense que sea una hospitalización previa en la que no hubo ningún accidente ni nada de ello, pensaremos en una anemia que podría ser carencial o finalmente puede ser un proceso hasta incluso autoinmune. Entonces, por eso es importante saber sobre las transfusiones. Si es que tiene alguna enfermedad crónica, hay que saber el fármaco que utiliza y hasta incluso preguntar dosis y cada cuánto se administra este fármaco. Preguntas hasta ahí. ¿Nada? Bueno, entonces antecedentes personales no patológicos. Teóricamente, no debería generar ningún tipo de importancia sobre una patología porque a comparación de los patológicos no tienen una relación, digamos, de ese tipo. Pero cuando vamos viendo características
de cada uno de ellos, por supuesto que tiene importancia. Procedencia, residencia, ya hemos comentado, la ocupación también, religión, por supuesto. Y en condiciones de vida, aquí tenemos varias cosas. Tenemos que hablar sobre vivienda. Podremos preguntar en algún caso si es que es propia o no, aunque bueno, teóricamente esto no nos incumbe, pero vamos a ver que por supuesto que debería. ¿Cómo puede importarnos si es que el paciente vive en una casa propia o es alquilada o en anticrético? ¿Qué importancia puede tener? Nada. Doctor, ¿podría reiterar la pregunta, por favor? El saber si un paciente tiene o vive en una casa propia o es una casa alquilada o en anticrético, ¿qué importancia podría tener? ¿O no tiene importancia? Buenas tardes, doctor. Es para saber su residencia, localización, para poder saber más del paciente, para poderlo ubicar si tiene algún trastorno, enfermedad o alguna base para poderlo ubicar y traspasarlo al hospital. Muchas gracias, Romina. Qué interesante lo que acabas de comentar. Hay algunas enfermedades en las que necesitamos la localización del paciente, ya sea para tratamiento, para confirmación de un diagnóstico y hasta incluso para un seguimiento constante. Si es que el paciente vive en una casa propia, es una vivienda propia, hay menos probabilidades de que tenga que movilizarse, que tenga que moverse de zona o de calle finalmente en la misma zona, porque ya tiene una estabilidad, mientras que un paciente en alquiler o en anticrético, esto depende mucho del tipo de contrato que se tenga y también de la relación con el dueño de casa. Pueda que después de 2 meses se le ocurra al dueño de casa que desaloje su propiedad porque, no sé, puede haber habido algún tipo de desaveniencia. Entonces, al movilizarse, al moverse de esa posición, puede perdérselo al paciente. Que por supuesto se tienen que tener datos telefónicos y demás, sí, pero de todos modos. Otra cosa interesante es la estabilidad emocional que puede desencadenar esto. Ahora, eso no significa que obligatoriamente una persona que tenga una propiedad esté más tranquila que una que vive en alquiler o en anticrético. A veces las personas que viven en alquiler y en anticrético viven más tranquilas que alguien que tenga una propiedad, porque ellos solamente se limitan en pagar el alquiler y se acabó. Si es que hay problemas, por ejemplo, eh, en terreno, sabemos muy bien que en algunas zonas hay una tendencia a deslizamientos y demás. No, no le preocupa tanto porque al fin y al cabo no es su casa, ¿no? Pero desde otro punto de vista puede afectar mucho el estar en alquiler, porque es tener que pensar que cada cierto tiempo tiene que cambiar de vivienda. Entonces, incluso eso puede afectar mucho al paciente. Pero ya, yendo a la vivienda, ¿qué es lo que nos interesa? Si cuenta con todos los servicios y si no hay hacinamiento. Esto ya habíamos comentado el día de ayer. Y bueno, clases previas, que no es lo mismo que el paciente tenga una casa propia con varias habitaciones, siendo pocos los habitantes. Tendremos que saber si es que no, por si acaso, en algún momento comparten una misma habitación todos para dormir, por ejemplo. Eso es importante respecto a hacinamiento. Y en condiciones de vida también lo que tenemos que preguntar es hábitos como por ejemplo la micción y la defecación, la frecuencia. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en algún momento el paciente nos puede decir,
y que es la micción, la realiza 3 veces al día, pero ahora ya va 10 veces. Entonces ahí podríamos pensar sobre un trastorno hormonal, pero también podemos hablar sobre una infección urinaria. Entonces va a ser importante esto. Ahora he utilizado un término micción y no así diuresis. Yo prefiero utilizar el término micción porque cuando hablamos de diuresis es el proceso de filtrado y de formación de orina. Y si ustedes me dicen paciente con micción, o mejor dicho, con diuresis 3 veces al día, parecería que sus riñones solamente funcionan 3 veces al día, y no es así. Por eso prefiero más el término de micción que de diuresis. La defecación utilizamos un término que es catarsis intestinal. Voy a escribirles todos, por favor. Entonces, por un lado, habíamos dicho micción, que eso es el hábito de orinar. Y la otra es catarsis intestinal. El término catarsis es como un desahogo, como una liberación, ¿ya? Alguien podrá decir, me libré de todos mis trabajos, ahora ya tengo una catarsis emocional. Y no es que esté defecando emocionalmente, no. Es que el término catarsis significa liberación, desahogo, algo así. Pero cuando hablamos de catarsis intestinal, es un desahogo, una libertad, un vaciamiento intestinal. Esto ya es defecación. Entonces podemos utilizar ese término. Dentro de condiciones de vida, ¿qué otra cosa tenemos que agregar? Sueño. ¿Cómo está el sueño? ¿Cuántas horas duerme? ¿Duerme bien? ¿Hay algún problema de insomnio? Eso nos interesa bastante. Hábitos tóxicos. Tenemos que hablar sobre hábitos enólicos, vale decir consumo de alcohol, tabáquicos, consumo de tabaco, consumo de drogas. Y vamos a ver que hay otro acápite que, bueno, ha generado bastante polémica, pero es que tenemos que ser muy sinceros con lo que estamos viendo. Nosotros estamos en un área salud, estamos en un área bastante científica, que todo tiene fundamento. Y vamos a ver que dentro de hábitos tóxicos también se incluye el mascado de coca. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy sinceros. La coca tiene un alcaloide, que bueno, de mala manera se lo aprovecha fabricando estupefacientes, pero de todos modos la coca naturalmente tiene un alcaloide que es la cocaína. Cuando uno mastica coca, se libera y produce efectos, pues, estimulantes y en algún caso también anestésico. Esa es la razón por la que las personas que consumen coca no sienten frío, no sienten sed, no sienten hambre, no se duermen, porque están estimulados. Entonces, por eso es que se ha considerado también el masticar coca como un hábito tóxico. Además que se ha visto asociación con trastornos dentarios, en mucosa oral, también se ha visto cuadros de gastritis, que bueno, esto ya va muy independiente de todo lo que es el proceso estimulante como tal de su alcaloide. Nivel de educación. Es importante saberlo porque posiblemente el paciente no sepa leer ni escribir y nosotros en su receta le ponemos, va a tomar este medicamento y escribimos el nombre del medicamento cada tantas horas, este otro medicamento cada tanto, este otro cada tanto, y el paciente no sabe leer ni escribir y solamente nos escucha porque a veces los pacientes, si seremos sinceros en nuestro país, especialmente en nuestra región, son muy tímidos y hasta incluso tienen vergüenza de confesar que no saben leer. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Cometer el error de darle información por escrito. Si no sabe leer, ¿cómo va a poder interpretar los símbolos que hemos utilizado? Entonces, en ese caso, tendríamos que explicar de otra manera o finalmente mostrarle el medicamento si es que lo tenemos a mano y decir esto a tal hora y a tal hora, ¿no? O tantas veces al día, qué sé yo.
Porque también con el reloj posiblemente no sepa leer la hora, ¿no? Entonces tendremos que ir buscando algún tipo de apoyo. Ahora, si es que sabe leer y escribir, nos entenderá de mejor manera. Ahora, no interesa el nivel de titulación en muchos casos en referencia a la instrucción que pueda tener. Hay personas que tienen doctorado o postdoctorado, pero cuando hablamos con ellos y discutimos sobre algunos temas, no reflejan en verdad lo que son. Entonces, pero es importante saber el nivel de educación. No sé si hay consultas hasta ahí. Nada. Antecedentes familiares. Enfermedades que puedan existir. Edad de los padres en el momento que nació el entrevistado, si es que sabe, por supuesto. Tendremos que hablar también sobre los hijos, el orden de nacimiento, si es que están enfermos algunos de ellos o no. Nos interesa a los hermanos, también enfermedades que puedan existir, genéticas, por ejemplo. El cónyuge, vamos a ver que nos interesa más que todo por transmisión de enfermedades que puedan existir. No por la presencia de enfermedades congénitas o genéticas, sino por las transmisibles. Entonces tendremos que ver lo de los hijos también y la consanguinidad. ¿Existirá consanguinidad en esta familia? Esto puede justificar muchas otras enfermedades. Y acá hay algo que se utiliza en especialmente sospecha de sintomáticos respiratorios. ¿Qué es un sintomático respiratorio? ¿Cómo es? ¿Qué es un sintomático respiratorio? Doctor, ¿son las personas que presentan tos y expectoración? Muy bien, ¿por cuánto tiempo? Por más de 15 días. Correcto. Cuando tenemos pacientes que están tosiendo, tienen una tos productiva con expectoración mucopurulenta por más de 15 días, vale decir por más de 2 semanas, se los considera sintomáticos respiratorios. ¿Para qué enfermedades importantes? Tuberculosis. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre COMBE, nos estamos refiriendo a esto, Community Bacillus Exposure. ¿Qué significa esto? Exposición comunitaria al bacilo. Eso significa COMBE. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si tenemos un paciente sintomático respiratorio o con sospecha de ser sintomático respiratorio, tendremos que preguntar si es que hay personas que tienen contacto con él que posiblemente tengan tuberculosis. Entonces podrá decir alguno de los pacientes, sí, claro, yo trabajo con un colega, durante todo el día la pasamos en en el mismo ambiente y creo que estaba con tos y ha perdido además peso, estaba muy flaco, se cansaba constantemente y en algún momento no vino a trabajar porque se descompensó, pero bueno, todo el tiempo estoy con él. Entonces ahí nos da una idea de la proximidad que pueda tener una persona con un sospechoso de tuberculosis y se clasifica en cruces. Una cruz es una exposición, podríamos decir, intermitente, esporádica, y es corta. 2 cruces es una exposición más estrecha, en la que puede darse una convivencia más prolongada, y un combe 3 cruces es una relación estrecha en verdad, y el tiempo en el que se comparte lleva varias horas, al día, por supuesto. Es así que el combe, de forma errónea, se ha considerado que la familia son 3 cruces. ¿Por qué les digo de forma errónea?
Porque especialmente el estudiante de medicina llega a un punto en la vida en el que en su casa solamente se lo ve en la noche antes de dormir y en la mañana a primera hora cuando ya se está yendo al hospital, por ejemplo. Entonces, en ese caso, no hay una convivencia con la familia, mucho más si es que tienen habitaciones separadas. Cada uno de los individuos de la familia tiene una habitación por separado. Entonces, con mucha más razón no hay exposición. Mientras que en este tipo de pacientes, estudiantes de medicina, con uno de sus compañeros que aparentemente se le diagnosticó tuberculosis, se la pasa desde el momento que llega al hospital. Están en la misma rotación, además son compañeros de equipo. Vale decir que están desde las 7 de la mañana, que inicia su actividad, hasta casi 8 de la noche. Y es más, cuando les toca turno, se la pasan 24 horas, más de 24 horas juntos. Entonces, en ese caso, el COMBE Tres Cruces estará relacionado al compañero, al colega, y no así a la familia, porque la familia apenas los saluda al regresar en la noche y los ve el rato que se está yendo por la mañana. Y no hay hacinamiento, no duerme con otra persona más de la familia. Entonces, esto también tomen en cuenta. ¿Se ha comprendido lo que es el COMBE? Sí, doctor. Perfecto. Antecedentes ginecobstétricos, siempre y cuando sea mujer, por supuesto. Menarca, primera menstruación. Catamel, ritmo. Cada cuánto se produce la menstruación y cuántos días dura. ¿Cómo vamos a escribir esto de lo del catamel? Imaginémonos que es una paciente que cada 28 días presenta la menstruación y dura unos 4 días. Vamos a colocarlo de esta manera. 28/4. Ya suponemos que son 28 días. Cada 28 días se presenta la menstruación y dura 4 días. Estas otras preguntas son un tanto delicadas. Hay que tener mucho cuidado cómo vamos a enfocarlo. No es simplemente lanzar las preguntas porque o no nos van a responder o pueden engañarnos en la respuesta. Y esto no hace más que perjudicar al proceso de interrogatorio. Entonces vamos a ver que fecha de inicio de actividad sexual tenemos que comentarle que hay enfermedades que puedan ser peligrosas en relación a esto. ¿Por qué es importante esto de la fecha de inicio de actividad sexual? Porque también va un tanto en relación con irresponsabilidad que pueda cometerse, porque no se conoce adecuadamente los riesgos ni tampoco los métodos, aunque en la actualidad, bueno, los muchachitos creo que conocen muchísimo más que una persona adulta, pero de todos modos, ¿no? Es lo que se ha observado en varios estudios. Número de parejas sexuales, otro aspecto importante que a veces no nos dan mucho la información. ¿Por qué nos interesa el número de parejas? Porque genera más riesgo. En algunos casos se dice que cuando una persona tiene contacto sexual con otra, en sí está teniendo contacto sexual con toda su historia sexual. Vale decir que si esta persona tuvo 8 parejas sexuales, se toma contacto con la historia de estas 8 parejas, ¿no? Porque no sabemos exactamente de su historia pasada qué es lo que sucedió, habrá habido enfermedades relacionadas, habrá enfermedades actuales, no se sabe, ¿no? Entonces, por eso el número de parejas sexuales genera muchísimo más riesgo para enfermedades, para infecciones de transmisión sexual. Fecha de última menstruación. Esto nos ayuda incluso para sospecha de embarazo. No se olviden que una de las causas más importantes de amenorrea como tal es el embarazo. Entonces, si tenemos una paciente con amenorrea, lo primero que tendremos que ver es si es que está en edad reproductiva. Y si es así, una de las sospechas más grandes que tendremos es precisamente la gestación. Deberemos realizar varios estudios para confirmar o descartar, pero eso es lo primero que tendremos que pensar. Ahora, si descartamos por completo la gestación, bueno, es la cosa distinta. Tendremos que ir buscando el origen de esta amenorrea. Fecha de último parto, siempre y cuando haya habido parto.
Tendremos que preguntar cuántas veces estuvo embarazada, cuántos partos, cuántas cesáreas y cuántos abortos tuvo. Esto dependerá mucho del tipo de corriente que se siga, porque en gestación, si es que tenemos una paciente gestante en la actualidad, genera complicaciones. Hay una corriente en la que dice se tiene que incluir a todos los embarazos, incluyendo al actual en gestación. Otro nos dice, no, como es antecedentes, no nos interesa el actual, nos interesan los que ya han pasado. Entonces, por eso podemos tener variaciones. Vayamos un ejemplo. Es una mujer que que tiene 4 hijos. 3 por parto. 3 por parto. 1 por cesárea. Y tuvo 2 abortos. Y en la actualidad, está embarazada, está en gestación. Entonces, ya sabemos que para partos anotamos 4. Para cesáreas anotamos 1. Para abortos anotamos 2. Entonces, hasta este punto hacemos una sumatoria de antecedentes que tenga gestación. Serían 7 embarazos. Y en algunos casos se coloca así tal cual solamente los 7 embarazos porque el actual ya no nos interesa, digamos así. Pero hay otra corriente que lo que sostiene es, estamos hablando de embarazos, ya sean previos o actuales, así que se anota todo. Y en ese caso se tendrá que colocar que son 8 embarazos, no solamente 7. Pero eso dependerá mucho del ambiente en el que están y ya les comentarán si es que vamos a considerar el actual más o solamente los pasados. Y métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque en algunos casos se ha observado alteraciones en el, en la diferenciación sexual y está directamente relacionada a la utilización de anticonceptivos. La mujer en el momento que se enteró sobre su gestación puede haber pasado varias semanas y durante estas semanas seguir consumiendo anticonceptivos. Entonces, esto puede generar una tendencia hacia la feminización del embrión, que a la larga puede provocar unos genitales ambiguos incluso. Vale decir que no sabemos exactamente el producto de fecundación, si es que es de sexo masculino o si es de sexo femenino. ¿Alguna consulta hasta acá? No, No. doctor. Perfecto. Recording stopped. Entonces, por hoy vamos a quedar acá. Para echarles una mano con todo esto, voy a subirles presentaciones de semiología. Vayan leyendo, por favor. No se perjudiquen, no se retrasen. El hecho de que todavía no hayan asignado un docente en semiología no significa que no tengan que repasar. Vamos a necesitar para lo que es el caso clínico, todo ello, semiología. Entonces, por favor, vayan repasando. ¿Están todavía sin docente o ya han conseguido docente? Ya hay una docente, doctor. Ya hay docente, doctor. Ah, qué bueno. Entonces, más bien el perjuicio no va a ser muy grande. De todos modos, voy a facilitarles unas presentaciones para que vayan repasando sobre. Y bueno, nos estaremos reencontrando la siguiente semana. La recomendación que ya les di. Ustedes son bastante jóvenes, va a haber tiempo para estar festejando, para ir a carnavales, para viajar a todo el mundo finalmente en carnavales, pero por lo pronto lo importante es todavía mantenernos alertas por lo de la pandemia. No se terminó, seguimos en pandemia. Que se hayan relajado medidas solamente por esta fecha para reactivar economía, eso es una cosa, pero de que se haya acabado la pandemia no se acabó. Algunos de ustedes seguramente tienen que ir a trabajar y no les queda otra que tener que estar en el carnaval trabajando. Cuídense mucho, por favor. No se olviden la utilización de barbijo, de las mascarillas protectoras, algún tipo de dispositivo que proteja ojos. Lavado constante de manos, utilización de alcohol en gel. Tengan mucho cuidado, por favor, cuídense. Cuiden a su familia también. Que tengan entonces un excelente fin de semana
un feriado largo. Nos estaremos reencontrando la siguiente semana, el día miércoles, con fisiopatología. Cuídense, por favor, y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.